Señoras y señores, Luis Carlos Bobo Vélez lo ha hecho de nuevo, ha vuelto a quedar como un zapato, esta vez con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, quien fue entrevistado pues teniendo en cuenta la crisis política y violenta que se vive en este momento en el hermano país de Ecuador. Pues imagínense que en vez de entrevistarlo se dedicó a insultarlo y por supuesto Rafael Correa lo puso en su lugar. Esto es Diario Político, yo soy Igual y también hablaremos en este video sobre el recaudo histórico que hizo la Sociedad de Activos Especiales de los despidos injustos en Colpensiones por parte del señor Jaime Duzán y también de el crucero que llegó por primera vez a La Guajira. Esto lo hablaremos más adelante. Sigamos con lo de Luis Carlos Vélez. ¿Por qué me persigue la comedia? Me pareció excelente empezar con este trino del tío Pelis, que siempre es tan acertado en las cosas del humor político en este país. ¿Por qué me persigue la comedia? Pues Luis Carlos Vélez, porque eres un inepto, ¿no? Porque eres una persona mediocre, como le dijo el mismo Rafael Correa en esta entrevista. Escuchemos qué fue lo que sucedió y lo iremos comentando. Además, la FM titula, Rafael Correa se desató en ira durante una entrevista con la FM. No titulan la realidad y es que Rafael Correa puso en su lugar al señor Luis Carlos Vélez. Escuchemos. ¿Por qué esa exposición tan grande en medios de comunicación? Algunos pensarían que usted quiere pescar en río revuelto y de pronto apostar de volver al gobierno. ¿Es así? ¿Qué le respondería? ¿Cuál sería el problema si yo quiero volver a ser candidato? ¿Cuál es el terror de eso? Pero imagínese las elucubraciones suyas, por si acaso anote y escuche el pueblo ecuatoriano. Yo no he pedido una sola entrevista. Todas las entrevistas me la han pedido, incluso esta entrevista. Pero, presidente, muchas veces lo hemos invitado a entrevistas y usted se ha negado y su equipo de prensa se ha negado. Y todos los días tenemos la crisis que tiene Ecuador en estos momentos, que se me sale ayer en una entrevista que tuve en TVF, en una cadena televisiva aquí en Bélgica. Pasaron los videos de Mi Patria, se me salían las lágrimas en pleno, ante el público. O sea, ¿acaso hemos tenido antes la crisis que hemos tenido? Pues ahora se justifica tener que intervenir y explicar lo que pasa. Son cosas tan obvias que yo no sé por qué le buscan la quinta pata al gato. Pero que quede claro, pueblo colombiano, que ustedes, RCN, me invitaron a esta entrevista. ¿Por qué está tan agresivo? ¿Qué es lo que le molesta? Porque me molesta, porque yo sí tengo feeling, como lo tiene el pueblo que está escuchando, la audiencia, sí. Cuando hay mala intención una pregunta. Pero usted siempre se pelea con la prensa. ¿Por qué no le gustan las preguntas de la prensa, presidente? ¿Por qué en vez de responderlas desde el lado positivo las arranca desde el lado negativo, presidente? Pero tengo feeling para esto. Es decir, que no nos engañemos, no tapemos el sol con un dedo. O sea, soy el entrevistado, hay una crisis tremenda en Ecuador. Pero usted empieza a elucurar. Usted ha dicho en esta entrevista que es una elucuración buscar regresar al poder. ¿Usted quiere regresar al poder en Ecuador? Por eso, entonces, ¿usted le haría estas preguntas a otro político? Por supuesto que sí, se las hago todo el tiempo. Pero ¿por qué no me responde la pregunta? La pregunta es muy sencilla. ¿Quiere volver a ser presidente de Ecuador? Yo la haré si me da la gana, no la tengo que explicar a usted. No, pero no sea grosero, le estoy preguntando. Responda la pregunta como se la estoy preguntando. Sea un caballero y responda como se la estoy preguntando. ¿Quiere ser candidato a la presidencia de Ecuador? Bueno, hay que tener en cuenta que Luis Carlos Vélez suele hacer esta clase de cosas, ¿no? Es como muy el estilo periodístico de Vicky Ávila, como que intentan acorralar al entrevistado. Además de insultarlo, que como decía el periodista Andrés, que ahorita vamos a leer el trino, que una clase básica de periodismo es que por más que a usted le caiga mal el entrevistado, usted no lo puede insultar. Es basiquísimo, ¿no? Yo no soy la autoridad para hablar de esto, yo no estudié comunicación social, pero el señor Andrés, que es periodista, dice exactamente esto, en lo que por supuesto el señor Luis Carlos Vélez pues falla y ha fallado también, como lo hace Vicky Ávila. Acorralan al entrevistado, tratan que responda lo que ellos quieren que responda, para sacar un titular, para sacar una nota periodística. No hacen las preguntas adecuadas, sino que preguntan con el objetivo de acorralar al entrevistado y de generar un artículo sensacionalista la mayoría de las veces. Ese es el estilo de ellos, ¿no? Además, lo hacen únicamente con gente de la izquierda.
a un personaje de derecha. Jamás he visto que Luis Carlos Vélez lo entreviste de la manera en que lo está haciendo en este momento con Rafael Correa. Nunca. Sigamos escuchando. ¿Quiere ser candidato a la presidencia de Ecuador? Nadie lo está acorralando, no sea paranoico. ¿Quiere ser usted presidente de Ecuador? Nadie lo está acorralando, le estamos haciendo una pregunta como es. ¿O no tiene usted los cojones para responder una pregunta sencilla? Y se quiere pelear con nosotros. ¿Qué está haciendo usted? ¡Qué vergüenza! Sí, se lo estoy preguntando a usted, con cojones. ¿Quiere o no quiere? Con la valentía para el pueblo ecuatoriano, sin miedo y sin atacar a la prensa. Sin miedo y sin atacar para la prensa. Es que como así que con cojones, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y este señor es director de un medio, no puede ser. Respóndanos, ¿quiere o no quiere? ¿Qué cosa? ¿Quiero o no quiero? Ser presidente de Ecuador. ¿Le tiene un problema oyendo la transmisión o no? Sí, es que usted habla tanto y no me deja hablar a mí porque se está entrevistando usted solito. Pero es que no me está respondiendo, entonces, ¿sí o no? ¿Quiere, sí o no? Es una grosería, diciéndole que si no escuchó, que si tiene un problema con la transmisión. Es sencillo, presidente, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo seré presidente del Ecuador si le da la gana al pueblo ecuatoriano y si me da gana hacerlo. Y no le va a dar explicaciones al respecto. Claro, porque usted siempre ha pensado que no tiene que darle explicaciones a nadie. Ese es el problema suyo. Un autócrata. Ese siempre ha sido usted. Es que al final de cuentas usted termina sacando su personalidad como es. Por eso es que usted termina en una situación que lo tiene escondido de las autoridades ecuatorianas en otro país. Esa es la realidad. Ante la prensa mediocre. ¿Okay? Mediocre, ¿por qué mediocre? Porque le exigimos que dé una respuesta. Las preguntas así son mediocres. Aquí aplaudo, ¿no? Por fin le dijeron a Luis Carlos Vélez en la cara lo que significa su periodismo, ¿no? Su periodismo entre comillas. Prensa mediocre. Prensa mediocre. Eso es. Muy bien por Rafael Correa. Porque a usted no le parecen bien las preguntas, entonces somos mediocres. Porque nosotros le preguntamos, si a usted no le gustan las preguntas, entonces nosotros somos mediocres. ¿No le parece mediocre? Más bien un funcionario del Estado, exfuncionario del Estado, que responda a las preguntas como son. Y si no me da la gana de responder, la libertad. Claro, solo le da la gana de responder lo que usted quiere responder, ¿verdad? Por supuesto, pues. Y esas son las entrevistas. ¿Ese le parece a usted el talante democrático que debería tener un exmandatario? Pero por supuesto, pues ustedes no me van a poner. Pero por supuesto. Entonces lo que usted es un pequeño dictador que quiere volver a ser dictador en Ecuador. Eso es lo que usted quiere. Usted tiene un problema mental, evidentemente. No se está dando cuenta de todo lo. O sea, decir que el expresidente de Ecuador tiene un problema mental. O sea, esto ya se fue más allá, ¿no? Decir que tiene un problema mental, Rafael Correa, solamente porque no cumple los caprichos del periodista en este momento, es ir mucho más allá. Además, ni nombro el resto de insultos, ¿no? Autócrata, dictador, que tiene problemas mentales, mejor dicho. Impresionante. Lo que está diciendo el expresidente. Pero ¿cuál malintencionada si la pregunta fue si quiere ser expresidente o no? Presidente nuevamente de Ecuador. Que vaya bonito. Muchas gracias, expresidente. Es usted muy amable, muy gentil. La decencia del señor Rafael Correa, como siempre. Por supuesto, la FM aprovecha y deja el titular así, ¿no? Rafael Correa pierde el control con la FM de RCN cuando se le preguntó si quiere ser presidente otra vez. No se podía esperar menos de Luis Carlos Vélez, ¿no? Que nuevamente queda en ridículo, que nuevamente queda muy mal parado, insultando a su entrevistado, acorralándolo. Y bueno, ya vieron ustedes cómo fue llevada esta entrevista. Y aún así ponen que a Rafael Correa pierde el control. Claro, porque es muy fácil decir que alguien pierde el control, pero no decir que Luis Carlos Vélez provocó la reacción enfadada y justificada de Rafael Correa, que además me parece muy acertado que haya dicho que Luis Carlos Vélez hace parte de la prensa mediocre de este país. Muy bien por Rafael Correa con esa respuesta. Algunos trinos al respecto. Tal Talibán dijo: Luis Carlos Vélez, presidente Correa, usted es un bobo. Presidente Correa responde: vayas a la verga, Luis Carlos Vélez, pero presidente, no sea grosero. Sea caballero, responden más abajo, ¿no? Como cuando Luis Carlos Vélez dijo
que el presidente Biden, en un acto de caballerosidad, debía entregarle la presidencia a Donald Trump cuando todavía Donald Trump no había ganado, y pues resultó ganando Biden, ¿no? Que otra vez como un ridículo, como suele quedar Luis Carlos Vélez, que no deja humillarse cada 5 minutos. Carlos Carrillo. Luis Carlos Vélez es un excelente activista de la derecha. Yo sí celebro que medios como la FM y Semana se quiten la careta de la neutralidad periodística. Son proyectos panfletarios. Eso es válido. Los oyentes deben tener claridad de qué es lo que escuchan y qué tanta credibilidad le dan. Y esto es verdad. Esto es una cosa que yo he venido diciendo desde hace bastante tiempo. Hay medios que se disfrazan. Más bien, hay opinadores que se disfrazan a través de los medios, como Luis Carlos Vélez, como Vicky Ávila, son opinadores. ¿Cómo lo puedo ser yo? Yo soy un opinador. Yo hablo de estas noticias, yo no soy la mata de la objetividad, pero no lo escondo, ustedes lo saben. Ustedes saben que yo soy antiuribista, ustedes saben que yo tengo ideas progresistas, ustedes saben cuáles son mis principios, los han conocido a través de los años. Yo no escondo mi antiuribismo porque soy principalmente antiuribista. Y yo no lo escondo ni lo tengo por qué esconder. Ni escondo de objetividad mi opinión. Para nada. Pero hay gente como Luis Carlos Vélez y como Vicky Ávila que creen que están dando la información a los colombianos, pero realmente están dándoles es su opinión sesgada, ¿no? Dañina, además. Porque esa opinión está cargada muchas veces de falacias, de mentiras, que lo que hacen es confundir a la ciudadanía. La ciudadanía cree que estos medios son objetivos e imparciales y es una mentira. Esa es la realidad. Entonces, qué bueno que se quiten las caretas, como dice aquí Carlos Carrillo. Qué bueno que se quiten las caretas. Duda, dijo lo siguiente: Luis Carlos Vélez, cuando entrevista a Uribe, le quiere besar él. Pero cuando es un progresista como Rafael Correa se convierte en un provocador de quinta. Ahí tiene, Correa no se dejó y lo puso en su lugar. Así se le debe responder a esos sicarios informativos. Y yo agrego una cosa a lo que dice Duda. Dejen de asistir a estos medios, dejen de ir a esas entrevistas. No le respondan a Luis Carlos Vélez, no le respondan a Vicky Ávila. Esa gente lo que quiere es precisamente hacerlos quedar mal, acorralarlos, amilanarlos, ¿no? Quieren sacar lo peor de cada persona de la izquierda, porque con la derecha no. Luis Carlos Vélez a la gente de derecha, como Iván Duque, los pones a adivinar canciones de rock, mas no los cuestiona, ¿no? Es completamente distinto el trato. Entonces dejen de ir a esos medios, dejen de ir a esos medios. Acá el periodista J. Andrés lo dice: pésima y vergonzosa entrevista de Luis Carlos Vélez a Rafael Correa. Al entrevistado nunca se le insulta, no importa qué tan mal le caiga al periodista. Y le dijo lo siguiente: no tiene cojones para responder, usted es un autócrata, usted es un dictador, usted tiene un problema mental. Son parte de los insultos que dijo Luis Carlos Vélez. Manual básico para periodistas, para comunicadores sociales y estudiantes de comunicación que me estén viendo. Esto es de parte de J. Andrés, que es un periodista experimentado. David Rosso, Don Izquierdo: ¿cuántos estamos de acuerdo con Rafael Correa en que Luis Carlos Vélez es un mediocre? Yo me apunto a eso. Luis Carlos Vélez es un mediocre y el papá ni se diga. Es el delfín perfecto. Si se han dado cuenta que hay delfines que no salen al papá. Y ahí puedo nombrar varios. Puedo nombrar a Carlos Galán, a Luis Carlos Galán, cuyos hijos pues no salieron al papá, por ejemplo. Es un caso de delfinazgo fallido. El caso de Carlos Antonio Vélez con Luis Carlos Vélez es el caso del delfinazgo perfecto. Ambos son unos mediocres. Ambos son detestables. Ambos son parcializados y ambos son insoportables, ¿no? Es el ejemplo del delfinazgo perfecto. Perfecto. Muchos delfinazgos salen mal, como los hijos de Galán, ¿no? El hijo de Carlos Antonio Vélez pues salió al papito, ahí sí no se puede hacer nada. Bueno, Levi Rincón: Luis Carlos Vélez es todo groserito y alzadito cuando los entrevistados son de izquierda y no le caen bien, pero pónganle al frente a Uribe, a un Char o a un Duque para que el HP ese empiece de lameculos, lambón y arrodillado. Tremenda gonorrea. Bueno,
Ya esto yo le agregué a Levi, yo le dije, pues claro, y además le falta no solamente que empiece de lambón Luis Carlos Vélez, sino que además no los confronta, les pregunta sobre canciones de rock, como pasó en esta entrevista en campaña presidencial hace ya 6 años más o menos. ¿No le puedo hacer preguntas o le hago las preguntas cuando usted quiere? Dicen que usted sabía de rock. Tiene 5 segundos para decirme qué canciones. ¿Usted cree que hacerle preguntas como estas no tiene ética? Interrumpes. Que por ética periodística. ¿No tiene ética hacerle este tipo de preguntas? Tercera vez que me interrumpe. Tercera vez que no me responde. Sí, no. ¡No! No, AC/DC. Sí. AC/DC. 4-4. Y si le pregunto cuántos años piensa quedarse en el gobierno, ¿qué me responde? Pues la Constitución dice que 4. ¿Va a hacer algo para quedarse 4 años más? Jump, Ángeles. Muy divertido Luis Carlos Vélez con otros entrevistados, ¿no? Pero si es Rafael Correa o es alguien de ideas progresistas o es Petro o es alguien de izquierda, pues básicamente a tratar de atacar, ¿no? A tratar de acorralar, pero siempre termina quedando como un zapato. Esa es su debilidad. Te lo mereces más que nadie, Luis Carlos Vélez, dice X Post 1A, certificado de estupidez. Se había demorado Luis Carlos Vélez, ¿no?, en hacer su primer ridículo del año. Es siempre de esperarse. Ya en este canal, por ejemplo, ha salido al menos como unas 5 veces, si no estoy mal. Dice Uldarico, ¿siguen llamando periodista a Luis Carlos Vélez? No, desde el día en que se puso a cantar con Duque en una entrevista, perdió el criterio. Lo de hoy con Correa no fue una entrevista, fue una emboscada sin principios y grotesca. Pollo Triste es una vergüenza para Colombia, da mucho asco. Alberto Ortiz, este fue el día en que Luis Carlos Vélez le pidió a Biden que en un acto de caballerosidad renunciara a ser el presidente de Estados Unidos y dejara ganar a Trump las elecciones. Un recorderis de esos capítulos antiguos de los ridículos de Luis Carlos Vélez. Creo que vamos a un camino muy similar en el de recuentos, demandas, recuentos, demandas. Si ya empezaron con Wisconsin, van a terminar haciéndolo con Pensilvania. Tendría que ser un acto muy grande de caballerosidad de Joe Biden, de decir, hombre, yo no quiero un dolor muy grande en este país, un struggle muy grande en este país, y voy a conceder. Porque del lado de Donald Trump va a sacar toda la batería legal para hacer... ¿Qué tal? Es que en un acto de caballerosidad y terminó ganando Biden. Quedó en ridículo otra vez Luis Carlos Vélez. La Julieta dijo, Luis Carlos Vélez no es periodista. Un periodista no puede usar los micrófonos para decirle a un expresidente que tiene un problema mental, que es un dictador y que no tiene cojones. Eso no es periodismo, y bien por Rafael Correa. De acuerdo con la Julieta. @Cayemo, nunca en la vida, de verdad, había oído RCN Radio, y después de oír por primera vez una grabación de Luis Carlos Vélez en un tweet, siendo un gamín con un expresidente de Ecuador, supe que en la próxima reencarnación tampoco voy a poner esa emisora ni loco. Aquí no se escucha la FM ni RCN, pero se hace cuando Luis Carlos Vélez sale con alguna de sus estupideces, ¿no? Es necesario recordarle a veces a la gente cuál es el talante de los estúpidos, de la gente que hace mal las cosas, me parece a mí, ¿no? Bueno, pasemos a temas más agradables, dejemos a Pollo Triste Vélez por ahí y pasemos al tema de la SAE, quien nos dio una buena noticia en cabeza de Daniel Rojas Medellín, y es que se hizo un histórico recaudo en el 2023. Demuestra Daniel Rojas que en este gobierno hay gente que efectivamente está trabajando. No todo anda perfecto, porque no todo anda perfecto en el gobierno Petro, pero hay lugares en donde sí, y uno de esos lugares es la SAE. SAE logró histórico recaudo en el manejo de bienes en 2023. Estas son sus cifras, ya se las voy a mostrar rápidamente. El presidente Gustavo Petro también se refirió a esto, dijo: la SAE, la entidad que administra los bienes incautados a la mafia, logró un histórico recaudo más de 800 mil millones el año pasado. Esto pasa cuando se erradica la corrupción. Un excelente trabajo de todo el equipo de la SAE, a quienes les envío un abrazo y una felicitación por tan buen trabajo. Finalmente la SAE, dice acá el René Jiménez, no es de narcos y para narcos. Se fueron los días de la mamá de Duque repartiendo la naranja, ¿no? Ya saben eso de que decían que la mamá de Duque era la madrina. Ese rumor, ese run run que anda por ahí, que todavía está
siendo materia de investigación sobre el mal manejo que se le hizo a la SAE luego de ser pues este centro en donde precisamente los inmuebles incautados a la mafia resultaban repartiéndose entre amigos del gobierno. Eso se acabó con el gobierno de Gustavo Petro, afortunadamente. Después de ser la Dirección Nacional de Estupefacientes, esta pasó a ser la SAE y desde allí empezaron a cometerse actos de corrupción que todavía están siendo investigados. Muchas propiedades no aparecen, propiedades del inventario resultaron ser arrendadas en precios muy bajos para amigos de el expresidente Iván Duque, al parecer, ¿no? Presuntamente. Y además de eso, pues una repartija entre estos bienes que eran de la mafia. Entonces esas cosas se han ido revelando gracias a la llegada de Daniel Rojas Medellín y al buen trabajo de la Sociedad de Activos Especiales. 806 mil millones en 2023, el recaudo más alto. Dejemos que Daniel Rojas nos cuente sobre esta noticia. Hola, para el 2023 decidimos que la SAE no solamente iba a dedicarse a hacer gestión comercial, sino que además iba a contribuir a cambiar la vida de cientos de familias en el campo y en las ciudades. Es decir, los activos de la SAE se tenían que poner al servicio de la rentabilidad social del país. Lo hemos logrado. A lo ancho y largo del país hemos llegado a contribuir en la reforma agraria y a contribuir en la economía popular. Pero no descuidamos la gestión comercial. Logramos el más alto recaudo en la historia de la entidad. Teníamos una meta de recaudo por gestión comercial de 736 mil millones de pesos. Nosotros nos lo aumentamos, quisimos hacer un esfuerzo mayor y ajustamos la meta a 759 mil millones de pesos. No cumplimos la meta, la superamos. Cerramos el 2023 con un recaudo de 806 mil millones de pesos, la cifra más alta e histórica en el recaudo comercial de la entidad. Pero no solamente eso, cambiamos la matriz en las destinaciones de utilidades de la entidad y logramos una cifra histórica de destinación al Ministerio de Agricultura para contribuir a la reforma agraria, 85.640 millones de pesos que nunca se habían transferido al sector agricultura para que sigamos transformando la vida de las familias campesinas. Y en el 2024 vamos a seguir con este esfuerzo, lo vamos a multiplicar y nuestra meta es no solamente seguir contribuyendo a la reforma agraria, a la economía popular, a la consecución de sedes universitarias, sino lograr poder recaudar nuestro primer billón. El primer billón de pesos que por gestión de activos que pertenecieron a las economías ilegales se van a poner al servicio de la paz, al servicio de las comunidades campesinas y al servicio de un país que sea potencia mundial de la vida. Muy bien por Daniel Rojas y por todo el equipo de la Sociedad de Activos Especiales. Qué buen trabajo. Dentro de las cifras encontramos las siguientes. El recaudo histórico de 806 mil millones de pesos. Dentro de los inmuebles que administramos tenemos casas, apartamentos, lotes, parqueaderos, fincas, establecimientos de comercio, empresas, entre otros. Y en los muebles, carros, motos, arte, dinero, oro, entre otros. Recordemos que estos son bienes incautados a la mafia que en este momento pues se están recuperando, y los que ya se habían recuperado pues se están poniendo al servicio de campesinos, de universidades, de gente que lo necesita en este país, y además de eso, como lo dijo Daniel Rojas, pues en contribución a la reforma agraria. Este es el histórico recaudo financiero de la SAE desde 2015 al 2023. Este recaudo lo obtuvimos a través de la venta de inmuebles de gran valor, la rentabilidad en las utilidades de las sociedades y los rendimientos financieros, arrendamientos, entre otros. Se ve, ¿no?, que cuando se hace el trabajo bien, pues están los resultados. Se nota el juicio de lo que ha sido la SAE en este periodo. Así las cosas, nos pusimos la camiseta del cambio y gestionamos ante el Consejo Nacional de Estupefacientes. Por primera vez se destinarán la mayor parte del recaudo al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para la implementación de la reforma agraria en el 2024, cambiando radicalmente la destinación de los dineros generados por la entidad, que históricamente eran asignados mayoritariamente al sector defensa.
Dentro de los propósitos de la SAE en el 2014 no solo tiene planeado seguir cumpliendo con las metas propuestas para la contribución a la reforma agraria, la economía popular, la construcción de sedes universitarias para la cobertura educativa, sino también recaudar el primer billón de pesos que por gestión de activos que pertenecían a la mafia. Dice aquí, continuaremos poniendo los activos al servicio de la comunidad campesina y las poblaciones que lo necesitan para hacer de Colombia un país potencia mundial de la vida. Somos la revolución del cambio. Muy bien por este trabajo de la SAE. Muchas felicidades. Qué bueno que se esté haciendo esto y qué bueno que se den estos resultados por parte de una entidad que antes era aprovechada con otros fines, ¿no? Con fines cuestionables. Bueno. Un tema más amargo del que también quería hablarles es el tema del señor Dusan. Señor Dusan, que es en este momento el presidente de Colpensiones. Dice acá, Desigual Colombia, el gobierno de Gustavo Petro a través de Jaime Dusan está realizando despidos masivos en Colpensiones para entregar mermelada. Le pagaron 150 millones de pesos a un asesor sindical que es cercano a Alex López y no le ha respondido a los trabajadores. Veamos este video. Recordarles, ¿no?, que Jaime Dusan es padre de Rocío Dusan, quien entró a las malas, por así decirlo, ¿no? Entró de manera un poco cuestionable a la lista cerrada del Pacto Histórico al Consejo de Bogotá. Es concejal de Bogotá solo por ser hija del señor Dusan, que es uno de los directivos del Polo Democrático, y uno no entiende cómo llegó esa señora ahí. Pues uno entiende que es porque es la hija de Dusan, pero lo que pasa es que las cosas no deben ser así. Ser la hija de Dusan, quien es un directivo del Polo, o lo fue, porque por ahora su cargo está en stand-by, ¿no? Está como en reposo el cargo de Dusan, mientras que es director de Colpensiones, y desde allí ha hecho lo que se le ha dado la gana. Uno de los cargos más importantes del país, por no decir que uno de los que más recibe dinero en el país, y que tiene un control de puestos y de trabajo muy grande. Escuchemos esta denuncia. Están despidiendo masivamente a personas para repartir mermelada. Esta es la denuncia que se conoció hoy por parte del sindicato más grande de Colpensiones, donde manifiestan lo que ya han venido mencionando durante muchos meses, y es el despido masivo de trabajadores. Una práctica que viene realizando el presidente de Colpensiones, Jaime Dusan, los días viernes para evitar el caos dentro de la entidad. Jaime Dusan, el que era sindicalista hace unos años. Jaime Dusan, usted fue sindicalista. Usted hoy traiciona al sindicalismo. Sorprende además que estos sindicatos no hayan tenido ningún tipo de respuesta después de que Jaime Dusan contrató a un asesor sindical para atender estas peticiones por un contrato por más de 150 millones de pesos. Estamos hablando de Alberto Bejarano, quien sería la cuota política del senador Alex López del Polo Democrático Alternativo, y que Jaime Dusan metió a Colpensiones para que llevara a cabo las negociaciones colectivas con los sindicatos. Alberto Bejarano fue contratado el 9 de mayo de 2023 por un contrato por 60 millones de pesos, y luego este contrato fue prorrogado para pagarle otros 90 millones de pesos hasta el 31 de diciembre del 2023. Le pagamos 150 millones de pesos a un asesor sindical que no resolvió en todo el año las peticiones de los sindicatos y que hoy permite que estas situaciones sigan pasando en la entidad. Bastante grave que el gobierno de Gustavo Petro, haciéndose llamar del cambio, acuda a estas dinámicas de la politiquería tradicional de cambiar puestos para tener apoyos y usar Colpensiones para esto. Esto se confirma ya que Colpensiones aumentó su contratación en un 78% entre el 2022 y el 2023, y que hoy el sindicato más grande confirma que se ha dado a causa de despidos masivos y de querer meter clientelismo y mermelada en esta entidad. Jaime Dusan debe responderle a los sindicatos y dejar de despedir a las personas sin justa causa y asumir la responsabilidad y no poner en riesgo a la entidad que es la encargada de administrar el 85% de las pensiones en todo el país. Yo hice un trino hace algunos minutos pidiéndole a Gustavo Petro de manera respetuosa, no tan respetuosa con Dusan, pero sí diciéndole que Dusan ha sido un aprovechado del proyecto político del Pacto Histórico que puso allí a Gustavo Petro en la presidencia de la República. Esto no es un proyecto de una persona. La presidencia no es solamente de Gustavo Petro, es de un colectivo de personas preocupadas por el cambio del país, de personas que tienen toda su fe en el gobierno de Gustavo Petro
pero que han trabajado de manera conjunta para llegar a ese objetivo. Y Dusan lo que ha hecho es aprovecharse de ese proyecto político de manera personal, de manera económica. Como les digo, es uno de los cargos mejor pagados del país. Y ahora utilizarlo para poner a su manera cargos, ¿no? Puestos de trabajo, pues es una cosa que no va de acuerdo a los principios que se esperaban del pacto histórico. Por esta razón, de mi parte al menos, he pedido que ojalá Gustavo Petro reflexione sobre este nombramiento y pida la renuncia del señor Dusan y se tomen otras medidas, ¿no? Dice acá Cuestión Pública: siguen los despidos sin justa causa en Colpensiones bajo la administración de Jaime Dusan. Según un comunicado publicado por la Junta Directiva del sindicato de esa entidad, advirtieron que los despiden por la práctica de la mermelada, pues para la actual administración sus cargos son moneda de cambio. Esto no puede pasar, ¿no? Y sí, tal vez yo no sé a quién para decirle esto a Gustavo Petro, pero tengo que sentar mi voz de protesta, como espero que muchos de ustedes lo hagan a través también de Twitter y me apoyen. Ya saben mi cuenta, @medicen_wally, y también exijan la renuncia del señor Dusan, dañino para el proyecto del pacto histórico. Aprovechado, metió a su hija en una lista al consejo, Rocío Dusan, sin tener la más mínima experiencia, expectativa, cualidades y calidades para estar en el Consejo de Bogotá, pues allá estaba en el segundo renglón. Y bueno, entre otras cosas que después, si hay tiempo, les contaré. Pero bueno, señor Dusan, nefasto y triste porque él era sindicalista, pero bueno, terminó siendo todo lo contrario. Dice Daniel Monroy: lo que pasa en Colpensiones es supremamente grave. Varios compañeros de la facultad que trabajan en la entidad me han comentado que han despedido gente sin razón alguna para colocar personas que no conocen sobre pensiones y que son cuotas políticas de la hija de Dusan. Además, háganme el favor, vean qué coincidencia que les estaba hablando de ella. Bueno, La Silla Vacía también habló un poco de esto. El sindicato hizo un llamado al presidente Gustavo Petro y a la ministra Gloria Ramírez por prácticas antilaborales y antisindicales. Y algunos dirán: no, pero es que son trabajadores que no están de acuerdo con las políticas de Gustavo Petro, no sé qué. Todo lo contrario, ellos han dicho que apoyan las reformas del proyecto Petro, pero lo que no apoyan es el despido masivo que se está haciendo a conveniencia de lo que ha querido de manera personal el señor Dusan. Entonces, bueno, ojalá más pronto que tarde salga este señor de Colpensiones, entidad tan importante en este país. Dice Héctor Fabio Cardona: nuestros cargos son una moneda de cambio, nos despiden por la práctica de la mermelada, necesitan espacio para los suyos y sus consentidos. Hacemos un llamado a los trabajadores y a los colombianos a proteger nuestra entidad. Reforma sí, Dusan no, no más mermelada. Sintra Colpensiones, oficial Sindicato de Trabajadores de Colpensiones. Hacer un llamado a que se tengan en cuenta estas denuncias y que se revisen al menos. Si no sacan a Dusan, pues que se revisen, aunque yo creo yo, que lo ideal es sacar a este señor. Pero vean, así rapidito, gente que se tira el proyecto político del pacto histórico no debería estar ahí. No debería estar ahí y no deberían ni pensarlo. Como lo he dicho con las curules en el Congreso, que son de una lista cerrada, que la gente apoyó por creer en este proyecto político. Si hay gente que no esté apoyando el proyecto político del pacto histórico, pues se tiene que ir. Si hay gente como el señor de Cali, que dice que está a favor de las corridas de toros y es congresista porque la gente que apoyó al pacto lo puso allí y le dio esa curul, pues tiene que irse. El pacto histórico tiene que sacarlo, porque esos no son los principios por los que votó la gente, y a la gente y al electorado se les respeta. Bueno, para finalizar con un dato más amable, contarles que por primera vez en la historia llegó un yate crucero al Cabo de la Vela en La Guajira. Escuchemos. Yo los saludo exactamente desde el corregimiento del Cabo de la Vela. Hace pocos minutos llegó un yate lujoso, cerca de 39 turistas, todos estos de nacionalidad de diferentes países, exactamente 7, y lo que dicen ellos es que han llegado hasta este punto para un intercambio con la cultura indígena guayú de esta zona, para conocer los hermosos paisajes que ofrece el Cabo de la Vela, y lo hicieron en esta embarcación lujosa que se ha convertido en todo un hito histórico, teniendo en cuenta que es la primera vez que una embarcación de este tipo y con turistas llega hasta este punto del Cabo de la Vela en la Alta Guajira. Lo que han dicho las autoridades locales, nacionales y departamentales es que se espera que este sea un plan piloto para que otras embarcaciones
teniendo en cuenta que en los próximos meses van a llegar hasta este punto, puedan invitar a cada uno de los turistas a que vengan hasta este departamento y disfruten de cada uno de los paisajes que puede ofrecer el departamento de La Guajira. Tras la llegada de cada uno de esos turistas, 39 para ser exactos, hicieron un intercambio cultural con cada una de la población guayú que lo estaba esperando hasta este punto, y además de esto bebieron café que les preparó la comunidad indígena guayú. Estos aprovecharon y vendieron algunas de sus artesanías y les mostraron a ellos todo lo que corresponde a ese turismo cultural. Sin embargo, yo los dejo con estas imágenes que hoy representan un hito histórico, teniendo en cuenta la llegada del primer yate de lujo al departamento de La Guajira y aquí al Cabo de la Vela, donde se contrasta perfectamente la brisa, el mar y el desierto. Bueno, muy bien. Otra noticia que se agrega a la de la llegada del yate en Buenaventura, que no le gustó mucho a Néstor Morales, pero pues bueno, se siguen dando estas buenas noticias para el turismo colombiano. El Cabo de la Vela en La Guajira es un lugar bellísimo y qué bueno que turistas estén empezando a conocerlo, que se estén dando esta clase pues de llegadas de yates, de cruceros, y en fin, que el turismo pues siga aumentando, porque eso trae prosperidad para toda la región, ¿no? Dice acá la noticia: el turismo en Colombia continúa alcanzando logros históricos. Por primera vez en su historia, La Guajira recibió un crucero internacional. La embarcación arribó en el Cabo de la Vela con 40 pasajeros que fueron recibidos con artesanías representativas de las comunidades indígenas. Muy buena noticia. Con esta noticia me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias por haber estado en este diario político 11 de enero de 2014. Nos vemos el día de mañana. Les envío un abrazo gigante. Hay nuevo video de Wally Opina también, por si quieren ir a verlo, en el que hablamos de Arturo Char, de Andrés Felipe Arias y otras cositas. De Verónica Alcocer también hablamos por ahí. Nos vemos pronto. Que tengan un feliz resto de día. Chao.